Bienvenidos a la economía en Deutsche Welle. Argentina atraviesa una grave crisis económica y financiera. El país sufre una de las tasas de inflación más altas del mundo, de casi el 100% interanual, mientras el peso sigue devaluándose frente al dólar. La difícil situación se nota en la cesta de la compra y amenaza con llevar a muchos argentinos a la pobreza. Las cifras en los carteles no duran mucho. Los precios no dejan de subir, también en este mercado de Buenos Aires. En las últimas semanas, muchos productos han vuelto a encarecerse. Como la mayoría de sus compatriotas, Andrea Mendoza sobrelleva la situación como puede. Voy comprando semana por semana porque ya no hago una compra grande y bueno, y lo veo. Y hay cosas que dejo de comprar. Digo, no, esto es imposible que aumente así. No lo compro, cambio los hábitos o compro ofertas. Y la verdad trato de dividir el día a día, busco precios, recorro mercados, buscamos dónde está más barata la carne, dónde está más barata la verdura. Uno va jugando con las promociones online, ¿viste? Y así uno se va moviendo. En mi caso lo manejo así. Los precios subieron un 6% intermensual en enero, según las últimas cifras del organismo de estadística argentino, INDEC. La tasa de inflación del último año es del 98,8%, duplicando prácticamente los precios. En el mercado se quejan, casi nadie puede asumir semejante subida. La carne en este último tiempo ha aumentado un 40%. Acá nosotros aumentamos solamente el 20%, nada más, para que la gente pueda seguir comprando y se mantiene la calidad. La inflación amenaza con llevar a muchos a la pobreza y el gobierno no consigue atajar las causas. El peso no deja de devaluarse frente al dólar y la deuda pública sigue creciendo, al igual que la economía sumergida. Además, la guerra de Ucrania ha hecho subir los precios de los alimentos y la energía. Y la inflación interanual en Argentina subió al 6% en enero. Las familias tienen cada vez más dificultades para comprar la canasta básica. Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Muy buenas tardes, Alejandro. Parece que los precios justos con los que el gobierno intenta controlar la inflación de determinados productos no están dando los resultados esperados. ¿Qué está ocurriendo? Lo que ocurre es que los precios justos rigen en las grandes cadenas de supermercados, ahí para alimentos, bebidas, productos de higiene, pero no rigen, por ejemplo, en los supermercados que miles de inmigrantes chinos han instalado en toda Argentina, como este que está aquí atrás, o en los almacenes, a donde van sobre todo los más pobres. Ahí, en este tipo de comercios, los productos están aumentando el doble que en las grandes cadenas de supermercados. Además, los grandes precios justos se han extendido a otros bienes y servicios, pero no a todos los sectores de la economía. Por ejemplo, en enero hubo fuertes aumentos de las tarifas de luz, gas y agua para los sectores de mayores ingresos. Además, el gobierno sostiene que los precios justos son solamente un complemento de las políticas macroeconómicas para bajar la inflación. Y ahí está reduciendo el déficit fiscal, reduciendo la emisión monetaria para financiar ese déficit, pero de forma gradual. La oposición pide que ese ajuste se haga de forma más radical. El gobierno también sostiene que quiere acumular reservas en el Banco Central para contrarrestar la inflación, pero las reservas están cayendo. ¿Por qué caen? Porque hay un peso oficial sobrevaluado que desincentiva la exportación y alienta la importación, que a su vez está restringida y eso también genera inflación, igual que la inercia de años de inflación. Y a todo esto se agrega la crisis climática que ha traído sequía, caída de la producción de frutas y verduras y por lo tanto aumentos de precios. Alejandro, según un informe de UNICEF presentado este miércoles, 2 de cada 3 niños en Argentina viven en una situación de pobreza, más de 8 millones de menores. Y lo más preocupante es que el 90% de estos niños viven en un hogar donde los adultos trabajan. ¿Qué nos dice esto sobre la situación económica actual? Nos dice mucho porque, por un lado, el desempleo ha bajado al 7%, pero hay muchos trabajadores, tanto en la economía informal, pero también en la economía formal, que tienen un salario que no les alcanza para cubrir la canasta básica para no ser pobres. Y eso, el 37% de los argentinos es pobre, y si uno mira entre niños y adolescentes es aún más dramática la situación. 2/3 son pobres. O sea que hay muchos hogares con familias numerosas, donde los niños nacen y se crían en un contexto de pobreza. Es un problema del presente, pero también del futuro para Argentina. Además, una pobreza no solo material, sino también de vivienda, de acceso a la salud, a la educación.
para muchos argentinos una cifra que les da mucha vergüenza y preocupación a futuro. Y además en la economía informal los salarios el año pasado subieron muy por debajo de la inflación, y si uno toma toda la economía en general, incluidos los empleados del sector formal de la economía e informal, los salarios llevan 4 de los últimos 5 años cayendo. Muchísimas gracias, Alejandro, por darnos el contexto de esta difícil situación económica que atraviesa Argentina. Gracias a ustedes. Estados Unidos anunció que instalará al menos 500.000 de puntos de recarga para vehículos eléctricos de aquí al año 2030. En total, el ejecutivo de Joe Biden destinará unos 7.500 millones de dólares en subvenciones para ampliar la red de cargadores por todo el país. Además, los principales fabricantes de automóviles estadounidenses se comprometieron a abrir sus redes de cargadores a los vehículos de sus competidores. En concreto, Tesla permitirá el uso de 7.500 cargadores hasta ahora reservados a los automóviles de la compañía. Analizamos estas informaciones con Ana Nieto, que nos acompaña desde el Parque de Nueva York. Ana, muy buenas tardes. Para empezar, ¿por qué es tan importante que Tesla empiece a abrir su red de unidades de recarga a otros autos? Pues porque Tesla lleva muchos años de ventaja en el desarrollo del coche eléctrico y de su infraestructura, y eso es clave para que Estados Unidos pueda llegar a su objetivo de ese 500.000 de estaciones de recarga de baterías en todo el país en el año 2030. Ese objetivo es muy importante porque hay otro, que es que en ese mismo año de 2030 la mitad de los autos que se vendan en Estados Unidos sean eléctricos. Algunos estados ya han prohibido incluso la venta en el año 2025 de coches con gasolina. Tesla tiene aproximadamente 1/3 de todos los cargadores que hay a lo ancho y largo de este gran país, y está seguido muy de lejos por compañías como Electrify America, ChargePoint o EVgo. Por eso es importante que se sume a esta red homogeneizada de cargadores. Inicialmente Elon Musk, que es el director de esta empresa, no quería abrir sus cargadores a sus competidores, pero finalmente las subvenciones multimillonarias han hecho cambiar de opinión y muchas negociaciones con la Casa Blanca. No obstante, es un primer paso. Estamos hablando de 7.500 cargadores, de ellos 1.700 serán supercargadores, los que permiten que el 80% de la batería se cargue en 20 minutos, y todavía quedan muchos por poner en todo el país. Hay que decir, Ana, que en el desarrollo de esta red que persigue la administración Biden también hay un componente que vuelve a disparar las alarmas sobre el proteccionismo en Estados Unidos, ¿no? Danos los detalles. Efectivamente, todos los conductores que quieran cargar sus coches bajo esta protección de esta red de infraestructura de cargadores van a tener que hacerlo en cargadores que estén hechos en América, Buy American. De nuevo se escucha esta legislación. Todos los cargadores tienen que estar ensamblados en Estados Unidos. Tesla lo hace en una fábrica que tiene aquí en el estado de Nueva York, en Buffalo, y el 55% de los materiales que se utilicen, sobre todo el hierro y el acero, tienen que ser también de Estados Unidos. El deadline límite, la fecha límite para que esto ocurra tiene que ser el año que viene, el año 2024. Y es algo por lo cual los socios y los aliados de Estados Unidos van a poner otra vez el grito en el cielo, porque es algo que la administración Biden está repitiendo una y otra vez, distorsionando así la competencia y el comercio internacional. La semana pasada estuvieron aquí los ministros francés y alemán de Economía hablando con el Departamento del Tesoro para tratar de limar asperezas. Exactamente, están sumamente preocupados por el tema. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Por supuesto. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, dejará su cargo a fines de junio. Propuesto por el expresidente estadounidense Donald Trump, ocupaba el cargo desde abril de 2019. En sus 4 años en el cargo vio a la institución enfrentarse a crisis mundiales como la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania. Una grave avería en los sistemas informáticos de la aerolínea alemana Lufthansa obligó a cancelar más de 200 vuelos en el aeropuerto de Frankfurt, el principal del país. La avería se produjo cuando una excavadora cortó accidentalmente varios cables de fibra óptica. Los problemas técnicos se resolvieron al cabo de unas horas y el tráfico volvió a la normalidad.
El cambio climático está afectando gravemente la cosecha de papa en el altiplano de Bolivia, una región que depende en gran medida de este cultivo para su sustento. Las heladas y la sequía han arruinado la cosecha de este año, lo que ha llevado a una escasez de papa y al aumento de su precio. El cambio climático afecta cada vez más a la producción de papas en el altiplano boliviano, una de las principales actividades económicas de la región. La falta de lluvia y las heladas han diezmado la cosecha y multiplicado el precio del tubérculo. Eso amenaza la seguridad alimentaria y la economía de los campesinos aymaras que dependen de él. Hay más de 4.000 variedades comestibles de papa, el tercer cultivo alimenticio más consumido por humanos luego del arroz y el trigo, y la mayoría se encuentra en los Andes de Sudamérica. La región del altiplano es particularmente vulnerable a los cambios en el clima, que allí se manifiestan con sequías. Los estudios indican que en las últimas décadas el cambio climático ha reducido las precipitaciones en la región andina. La escasez de papa ha multiplicado el precio del tubérculo incluso por 7. Casi $2 cuesta cada kilogramo en algunos mercados de Bolivia, en donde la pobreza ascendía al 36% en 2021, el dato oficial más reciente. Para mantener su producción, los campesinos buscan alternativas como la instalación de invernaderos. Aunque eso asegura el autoabastecimiento, también limita la producción a superficies pequeñas. La sequía en el altiplano boliviano es un ejemplo de los estragos que el cambio climático causa en las comunidades más vulnerables de todo el mundo, especialmente en las que dependen de la agricultura y la ganadería para subsistir. Dramática situación allá en Bolivia. Con esto ponemos punto al espacio de economía. Gracias por su atención y confianza. Les invito a que sigan aquí con nosotros en DW para América Latina. Adiós, hasta más tarde.